bendito, tierno, sublime. Toma control, Señor, de esta lección, de esta plática que vamos a tener hoy, Señor, la lección número 93, que lleva por nombre Configurados por su gracia. Señor, te pido que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de esta lección. Señor, sé tú, Señor, ministrando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, nosotros cada día, Señor, menguar a nosotros mismos, Señor, hacernos acreedores, Señor, de tu gracia, Señor, por tu gracia, por tus misericordias, Señor, tú nos las das, Señor, tu gracia, Padre. Que esta gracia, Señor, vaya con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Que todas las personas, Señor, puedan ver, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, reconciliados con el Padre, oh Dios mío, reafirmados en la fe y que caminamos, Señor, conforme a lo que hablamos, lo que nos enseñaste, Señor, en tu palabra, Padre. Quita toda distracción, quita toda piedra de tropiezo, Señor, y que sea, Señor, una plática entretenida, que llegue, Señor, que se esparza la semilla, Señor, y caiga, Padre Santo, en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. El versículo clave de esta lección, mis queridos, está en Hechos 20:32, que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para reedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjense aquí que la palabra tiene poder, ¿verdad? Y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra tiene poder, mis queridos. Así que estemos atentos a esta lección para que esta palabra que tiene poder nos ministre, para que llegue a nuestros corazones, para que caiga en buena tierra, en tierra fértil y podamos, ¿verdad?, ponerla por obra porque la entendemos, la abrazamos, caminamos en ella. El objetivo de esta lección dice: hay que reconocer que nuestro proceso transformador a imagen del Señor Jesucristo requiere del fluir de su gracia, así que tenemos que solicitarla y experimentarla cada día, de día en día, caminar en su gracia, caminar en sus misericordias, caminar en su amor, caminar en su palabra, ¿verdad? Y dice que Dios nos predestinó para ser configurados a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús fue el primogénito, nuestro hermano mayor, el que vino, así como nosotros con nuestros hermanos mayores. Bueno, yo soy la mayor en mi caso, pero yo veo que mis hermanos siempre dicen, yo vi que mi hermana hizo esto y yo estudié. Yo vi que mis hermanas estudiaron y yo estudié. Entonces, así como nuestros hermanos más pequeños, ¿verdad?, imitan la conducta de sus hermanos mayores, así nosotros como hijas y hermanas y hermanos de Jesús, que Él vino, ¿verdad?, a enseñarnos las palabras, así nosotros debemos, ¿verdad?, imitarlo a Él, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ser configurados significa ser conformados, en nuestro caso, al diseño del Hijo del Padre, y eso lo llevará a cabo por su gracia y por medio de nuestra fe. El Padre entonces ha puesto los recursos espirituales de Cristo a nuestro alcance, y por medio de su palabra y del Espíritu Santo y de los ministros, ¿verdad?, que sirven en nuestras iglesias, nos va llevando, ¿verdad?, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, ¿verdad?, del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecta, a la medida y a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de profundizar en la revelación, ¿verdad?, de las abundantes riquezas de la gracia que están en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la podemos aprender en su palabra, que la podemos aprender, ¿verdad?, en esas lecciones maravillosas que nos dan en las casas de vida, en esas lecciones maravillosas que nos dan en escuelas de liderazgo. Mis queridos, apúntense en escuela de liderazgo para que puedan seguir creciendo y profundizando cada día más en la palabra del Señor, ¿verdad?
para que empiecen a tener la revelación de la palabra en sus vidas y para que esa revelación nos haga a todos, ¿verdad? Ponerla por obra todos los días. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Mas el hombre entendido lo alcanzará, ¿verdad? Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, ¿verdad? Es el consejo de nuestro Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando nos dice, y cuando somos entendidos, ¿verdad? Alcanzamos todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros y que a veces no las vemos realizadas porque no profundizamos en la palabra, porque a veces nos apartamos de ella, a veces no queremos seguir el consejo, a veces queremos seguir lo que nuestra naturaleza, ¿verdad?, nos va diciendo. Pero lo mejor, siempre se los he dicho, mis queridos, mis queridas, lo mejor es hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Toda parte de Dios, dice el punto 1, todo parte de Dios, de su amor y de su gracia. Todo, mis queridas, todo parte de Dios, todo parte de su amor, todo parte de su gracia, ¿verdad? Y Salmo 8, el 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, grande en su gracia, ¿verdad? Grande en su verdad. Y la gracia, mis queridos, esta palabra es una palabra hebrea que aparece en el verso anterior, ¿verdad? Y en muchos otros como misericordia, ¿verdad? Misericordia y gracia, entonces debemos entenderla como una. Debería traducirse como gracia, la misericordia, que es la actitud de Dios de compartir incondicionalmente lo que Él es, ¿verdad? Es la actitud de Dios de compartir incondicionalmente lo que Él es, de dar de sí mismo todo en virtud de su amor y de su generosidad sin límites. La gracia es un acto gratuito y espontáneo, ¿verdad? De Dios por su bondad. El amor divino siempre se manifiesta en bondad y en gracia. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, verdad, con Él todas las cosas? Si entregó a su propio Hijo, no lo escatimó, ¿verdad? Entonces todo lo que dice la palabra, que todo lo que nosotros pidamos en oración, si lo creemos, es hecho en el nombre de Jesús, es hecho en el nombre de Jesús. Entonces debemos de creer su palabra, debemos de creer que el Señor, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Él es fiel y justo para darnos, ¿verdad? Primero para perdonarnos, para librarnos de toda condenación, de toda culpa y también para darnos todas las cosas que nosotros le pedimos en oración. El Dios de toda gracia nos salvó por su gracia, por su amor. Primera de Pedro, ¿verdad? 5:10. En Tito 3, del 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Bueno, mis queridos, les estoy recordando hoy que estamos viendo la lección 22, ¿verdad? Que lleva por nombre configurados por su gracia. Y estamos hablando, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo recibimos la gracia salvadora y la gracia para toda necesidad, con los recursos divinos derramados, ¿verdad? A nosotros por su gracia seguiremos siendo configurados a imagen de Cristo y dispongámonos entonces a recibir a recibir las abundantes riquezas de su gracia. ¿Estás dispuesto tú a recibir las grandes riquezas de su gracia?
Bueno, entonces vamos a disponernos a hacerlo. Efesios 1, 5 al 8 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, el punto 2 dice efectos de la gracia sobre nosotros. Gracia del griego charis es la influencia de Dios que se derrama sobre nuestros corazones y que se refleja en nuestras vidas y acciones. Es lo que irradiamos de Dios hacia el exterior. La gracia debe de verse, mis queridos. ¿Has escuchado decir en ciertas personas que son carismáticas? Pues se refieren entonces a esas personas atractivas, agraciadas, que producen admiración en virtud de sus dones y las habilidades que Dios les ha dado, que Dios les ha otorgado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nacemos con dones, nacemos con talento, nacemos con habilidades que el Señor nos ha entregado para que nosotros así la pongamos por obra en el servicio, así como en nuestras vidas cotidianas. Nosotros tenemos esos dones y esos talentos, esas habilidades que Dios nos da, así la ponemos por obra, ¿verdad? En nuestros trabajos, en lo que hacemos, en nuestra familia. Asimismo, la debemos de poner por obra en el servicio a Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, los efectos de la gracia sobre nosotros son múltiples e innumerables. Por ejemplo, tenemos que somos salvos, justificados y perdonados por su gracia. Eso lo tenemos en Romanos 3:24, mis queridos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. ¿Qué más somos? En paz con Dios y afirmados en Jesucristo. Romanos 5 del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia nos libera de la esclavitud del pecado, mis queridos. Eso está en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia nos enseña entonces y nos empodera para vivir santamente, ¿verdad? Eso lo tenemos en Tito 2:11-12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, sobria, justa y piadosamente. Por su gracia, mis queridas, recibimos y queridos, recibimos sus promesas. Dios nos favorece para hacer lo que no podíamos hacer. Ejemplo, Abraham y Sara tuvieron el hijo prometido en su vejez. La gracia también nos transforma en discípulos y en ministros fieles. Primera de Corintios 15, del 9 al 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos, mis queridos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos imparte de su gracia, de su amor, de su misericordia, que está con nosotros, que nos defiende, el que habla por nosotros, el que pelea por nosotros, es nuestro paracleto, es nuestra gracia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de su gracia, que nos llene de su poder para hablar, para no tener miedo, para tener valor, para ser valientes, para ser esforzados, para ser sinceros en el servicio al Señor.
Tomamos fuerzas de la gracia para discipular. Segunda de Timoteo 2, 1, 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También de la gracia recibimos dones para ministrar gratuitamente, ¿verdad? Esto lo tenemos en Mateo 10:8, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces nosotros, ¿verdad? Como los apóstoles en aquel tiempo, lo que leemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que ellos después que recibieron el Espíritu Santo, el Señor les dio poder y autoridad para declarar la palabra y la gente fuera sana, para limpiar a los leprosos, para resucitar a los muertos, resucitaron muertos, dieron vista a los ciegos, oído a los sordos. Entonces nosotros de verdad debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, que podamos entender, ¿verdad? Que estamos en esos niveles, que estamos en el nivel de los apóstoles en ese tiempo. Hoy tú y yo podemos declarar la palabra que por la gracia del Señor, ¿verdad? Somos salvos, somos sanos, somos libres, somos empoderados para llevar las buenas nuevas de salvación, para calmar, ¿verdad? Los corazones afligidos, ¿verdad? Dice el punto 3 del manual, bloqueos a la gracia. Dios se enfrenta entonces con seres humanos enseñados por años a vivir paradigmas humanistas, ¿verdad? El cual nos otorga el éxito por nuestros medios, por nuestros propios recursos, ¿verdad? Y por nuestros, ya les digo que se me perdió aquí y por nuestros términos, nuestros propios egos, siempre pensando, ¿verdad? Que somos nosotros los que hacemos todas las cosas, ¿verdad? Siempre hemos aprendido del mundo la meritocracia, la ley del logro personal, por lo que nos cuesta entonces trabajo, ¿verdad? Recibir algo gratuito, sin esfuerzo. Entonces hay resistencia del ser humano a depender de Dios y a reconocer su autoridad. Esto es herencia de Adán, mis queridas, mis queridos, de Adán y Eva, quienes se rebelaron, ¿verdad? Quienes se rebelaron contra el Creador, haciéndole caso a la serpiente, quien les prometió ser como Dios sin reconocerlo, ser poderoso, ¿verdad? En el propósito y en los términos, ¿verdad? Qué patraña, el enemigo es mentiroso, el enemigo suele engañarnos, ¿verdad? Y él suele prometer muchas cosas que nunca va a cumplir. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las cosas que se vienen a nuestras mentes y debemos de aprender a discernir qué es lo que está correcto delante de Dios y qué no está correcto delante de nuestro Señor. Entonces, esta manera de luchar por el éxito, la fama y el poder en nuestra fuerza es lo que tiene sumada o sumida a la humanidad en la competencia, en la envidia, en la codicia, en la avaricia, en la manipulación, ¿verdad? En el temor y en la frustración, ¿verdad? Todo ser humano somos por naturaleza orgullosos y no necesitamos del creador, ¿verdad? El ego, lo que Pablo llama la carne, ¿verdad? Busca mantener el control y no dar cuenta a nadie. Yo puedo solo, yo sé hacerlo, ¿verdad? También la falta de perdón, la amargura y los deseos de venganza nos sacan de la gracia y nos meten en la ley del ojo por ojo. Se me hicieron esto, yo voy a hacer esto también. Me pegaron, yo voy a pegar. Me hiciste un daño, yo te hago un daño peor. Entonces, debemos de perdonar a todas nuestras personas, a todas las personas que tienen contienda con nosotros, tal como Dios nos ha perdonado y nos almacenamos de rencor, ¿verdad?
Solo la revelación del amor, de la gracia de Dios por medio de Cristo nos muestra nuestras necesidades del Salvador y nos libra del yo y del pecado. La gracia nos hace vulnerables y dependientes, es decir, necesitados de Dios. No nos sintamos mal entonces por ello, sino al contrario, la gracia es para los pecadores, para los débiles, para los humildes, ¿verdad? Esto no quiere decir, ¿verdad?, que dejemos de trabajar con diligencia y excelencia. No quiere decir eso. Hagámoslo, pero bajo el látigo no bajo el látigo de la ley, ni del esfuerzo propio, que yo lo hice, que yo lo hago, sino bajo la gracia y el descanso del alma en el Señor, ¿verdad? Todas las cosas que hagamos, así sean de nuestra vida diaria, debemos de descansar en nuestro Señor, al amanecer, encomendarle toda nuestra agenda de ese día, pedirle al Señor que tome control de esa agenda y que sea Él, ¿verdad?, ayudándonos a ejecutarlas cada una. Y yo les digo, mis queridos, que yo lo hago, lo pongo por obra y el Señor me dice y el Señor todo el tiempo permite que yo en el tiempo que tenga que hacer ejecute todas las tareas. Y fíjense que a veces tengo muchas cosas que hacer en el día y cada cosita, cada minuto el Señor me va dando para hacer las cosas, me va dando el tiempo, me va dando la dirección, hago todas las cosas y me queda un tiempo hasta para descansar, para regocijarme, para leer su palabra, para orar, ¿verdad? Para hacer todas las cosas que tengo que hacer, para trabajar, para hacer todo. Entonces, dejemos nuestras agendas delante del Señor para que Él haga todo en el orden perfecto, ¿verdad? Entonces creamos que Dios es rico en gracia, en amor y en poder y vayamos a Él para recibirla abundantemente. Pidámosle al Señor, Señor, dame de tu gracia. Creer la palabra de la gracia activa su poder para transformarnos, para liberarnos, para sanarnos. De la plenitud de Cristo tomamos todo, gracia sobre gracia. La misma gracia que nos llevó a Cristo continuará su obra en nosotros en medio de cualquier prueba, cambiándola en victoria, mis queridos. ¿Estás tú en alguna batalla? Te pregunto hoy. ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes rechazado? ¿Atormentado? Entonces corre, mi querida, mi querido, al trono de la gracia de Dios. Entrégale todas esas cosas para que veas qué maravilla hace el Señor en tu vida. Te quita toda aflicción, te quita toda afán, te da paz, te da gozo, te da alegría. Él cambia tu lamento en baile. Entonces, sé enriquecido por su gracia. No huyas de la montaña de la vida. Enfréntala con fe, gritando gracias, gracias Dios, gracias Señor, gracias Padre. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, mis queridos, espero que esta palabra, ¿verdad? De acercando o configurándonos, ¿verdad? Configurados por su gracia, podamos, ¿verdad? Hallar cabida y experimentar la gracia de Dios todos los días de nuestras vidas, porque mis queridos, tú que ya eres hija, hijo de Dios, ya está el Espíritu Santo en ti, ya puedes gozar de esa gracia maravillosa que el Señor te entrega para hacer todas las cosas, para que reconozcamos, ¿verdad?, que estamos en un proceso transformador a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de fluir en esa gracia, ¿verdad?, que debemos solicitar y experimentar cada día de nuestras vidas esa gracia que ya por ser hijo de Dios somos, ¿verdad?, herederos de esa gracia. Espero que esta palabra ya les haya hablado a cada uno y que, bueno, la podamos poner por obra, que podamos esta semana que queda, pues, de los días, pensar y meditar en los corazones, ¿verdad? Cómo somos acreedores de esa gracia,
cómo el Señor puede enseñarnos o revelarnos cada día más, ¿verdad? De Él, de su poder, de su carácter, para que esa gracia sea manifiesta en cada uno de nosotros y para que podamos, ¿verdad? Ser acreedores de ella, que ya lo somos, pero si no sabes cómo hacerlo, medita en la palabra, lee sobre la gracia de Dios, el poder de Dios en cada uno y pues activémonos en fe y hablemos y declaremos esa palabra. El Señor no nos quiere abatidos, el Señor no nos quiere confundidos, el Señor no nos quiere enfermos, el Señor no nos quiere permanentemente en un estado, ¿verdad? De pasividad. Él nos quiere activos. Él quiere que nosotros, ¿verdad? Corramos y que hagamos todas las cosas que Él nos manda, bien en nuestras vidas personales y bien en el servicio de Dios también. Y sobre todo vivir la palabra cada día para que todas esas promesas maravillosas que el Señor nos dejó en su palabra, nosotros podamos ser acreedores de ella. Bueno, vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias por esta palabra maravillosa de tu gracia, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, tu gracia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tu poder, Señor. Padre Santo, que podamos vivir, Señor, bajo tu gracia todos los días de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser acreedores, Padre, de esa gracia maravillosa, Padre, que nos estás enseñando en este día, Padre. Permite que todos mis hermanos y todas las personas que me escuchan por las redes, Señor, puedan, Señor, entender tu palabra, Señor, y vivir tu palabra, Padre. Que sean bendecidos, Señor, en todas las cosas que emprendan y que hagan, Señor, en esta semana y siempre, Señor. Que su palabra, Señor, esté en sus corazones, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Donde vayan, Señor, sea declarando esa palabra de fe, hablando con las personas de tu plan de salvación, Señor. Ministrando a cada uno según las necesidades de cada uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, te oro dándote gracias. Amén y amén. Mis queridas, estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Bye bye, se les quiere.